Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Soy Oliver Luna y hoy te voy a enseñar cómo masterizar de una forma fácil y sencilla tus canciones, pero con un resultado profesional. En muy pocos pasos y solo utilizando 4 plugins, llevarás tu canción a otro nivel. Así que, empezamos. Bueno, pues lo que vas a necesitar para seguir mis consejos sobre masterización, lo primero, un audio o una canción mezclada en estéreo, es algo bastante evidente, pero bueno. Y yo normalmente lo que hago es exportarla o hacer el bounce que se llama a -3 dB en el máster. Para el ejemplo voy a utilizar mi nuevo sencillo que se llama Nubes de Azúcar y bueno, os lo dejaré en la descripción para que lo oigáis y podéis percibir el resultado final de lo que vamos a hacer, ¿vale? Luego, en segundo lugar, tendrías que importarla a tu mezclador favorito de audio. Yo, por ejemplo, utilizo Mac y me gusta mucho trabajar con Logic Pro 10. La verdad es que me resulta bastante fácil. Y bueno, pues vamos a importarlo, vamos paso a paso. Así que por aquí. Importar. Vale, le damos a importar, ya tenemos la canción. Ahí. Y tiene que sonar. Efectivamente. Vale, perfecto. Vale, en tercer lugar, esto es importante porque si no, no podemos hacer nada. Tenemos que tener instalados los plugins de Waves, que os dejaré en la descripción un enlace para que lo descarguéis tanto para Windows como para Mac. ¿Vale? Y bueno, pues que para ver este vídeo os recomiendo que utilicéis cascos o tener unas escuchas adecuadas para notar los cambios, básicamente. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que me gusta a mí para masterizar las canciones, al menos las que suelo hacer y grabar yo mismo, el primer efecto de Waves plugin sería el S1 Imager. Vamos a buscarlo. S1, aquí está, estéreo. Siempre estéreo. Vale, esto lo que hace realmente es abrir un poco lo que es la imagen estéreo. O sea, lo que es darle un poco de profundidad a tu audio. Eso sí, hay que tener mucho cuidado al utilizar este plugin porque puedes tener problemas con la fase de audio y quitar un poco de ese grave del punch, del bombo, del bajo. Entonces hay que utilizarlo en poquitas dosis. Y bueno, os voy a mostrar un poco lo que hace este plugin, ¿vale? Voy a poner a reproducir la canción. ¿Vale? Y por ejemplo, pues si lo ponemos así, un poco a lo bestia, notaréis que lo tenemos toda la canción en el centro, ahí embutida, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ir abriendo un poco el campo. Vamos a ver. Por ella se va abriendo un poquito. Vamos a ver por ahí. Pues aquí ya se ha abierto las guitarras, se nota que está hacia L y R más separado. Incluso el charles, los platos.
está todo más espaciado, así que yo que lo vamos a dejar por ahí, al menos en el caso de este tema. Luego en el tuyo, según tu criterio, ¿no? Pero bueno. Vale. Pues seguimos. Aquí no hay que hacer nada más. Vamos a seguir. Lo siguiente que suelo hacer es ponerle una ecualización. Como estamos hablando que vamos a hacer todo con plugins de Waves, pues vamos a buscar un ecualizador paramétrico de 4 bandas. Solo 4 bandas porque estamos realmente queremos influir en pequeños detalles de una mezcla ya hecha, una mezcla total. Entonces vamos a utilizar este, que se llama REQ4 estéreo. Vale, aquí lo tenemos. Bien. Pues yo lo que suelo hacer es, lo primero, un filtro paso bajo por aquí, por lo más grave, hacia una frecuencia de unos 30 dB, ¿vale? Unos 30 dB, esto lo vamos a cerrar un poquito más. A 1. Vale, esto sirve realmente para quitar esas frecuencias de subgraves que embarullan todo, o sea, que meten suciedad y realmente el oído apenas percibe. Entonces, bueno, lo siguiente que suelo hacer para compensar un poquito esa pérdida en graves, aquí en esta franja, a 40 dB, vamos a poner unos 40 dB por ahí, efectivamente. Pues aquí lo vamos a incrementar un poquito, sobre unos 2,5, ¿vale? De ganancia. Y aquí vamos a cortar un poco a 1,50. ¿Ves? Ya no es tan pronunciado. Y ya hemos realzado los graves. En esta columna no vamos a hacer nada, lo quitamos directamente. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser realzar un poco lo que viene siendo el brillo de la canción. O sea, es decir, si tenemos una batería, pues los platos, todos esos instrumentos que necesitan un poco de brillo, ¿no? Para que resalten sobre lo demás. Entonces, vamos a ponerlo por aquí por aquí, más o menos. Y vale, esto vamos a ponerlo de esta manera, ¿vale? Y lo vamos a subir pues igual que lo otro, más o menos, unos 2,5. Esto lo dejamos a 1 también. Cerrar un poco la formita, vale. Perfecto, vale, pues ahora el siguiente paso es escuchar la canción de principio a fin. Así que le vamos a dar, más que nada para notar los cambios, ¿vale? Os lo voy a poner la primera vez sin el plugin y luego con los cambios que hemos hecho, ¿vale? Vale, ahora os lo voy a poner con el plugin. Vale, el plugin es activado. Escuchemos. Necesito unos clavos del 8 y sujetar mi corazón que se me sale del pecho de tanto amarte. Y es que he sabido que estás
Vale, os he puesto un poquito más para que podáis apreciar los platos, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que os decía, no lo voy a hacer entero porque si no tendría que poneros la canción muchas veces hasta el final. Y aquí lo que se trata es de que si aquí, en lo que es la ganancia, os llega a saturar, o sea, es decir, este botoncito que aquí, que realmente es un LED de pic, está en rojo, le apretáis aquí y os va a bajar un poquito, o sea, lo que es la diferencia, ¿vale? En este caso, yo digo que no tengo problemas en ese caso. Así que bueno, para hacerlo esto un poco más rápido, vamos a... os voy a mostrar el siguiente plugin. Vale, el siguiente plugin, también de Waves, es el siguiente, a ver, este. Vale, se trata de un compresor multibanda. Vale, o sea, comprime ciertas bandas de frecuencias y puedes actuar en diferentes, no en todo. Entonces eso la verdad es que está muy bien. Vale, un truquito que yo hago aquí es lo siguiente. Ponemos Basic Multi, entonces ahora lo que va a hacer la canción se va a realzar. ¿Ves? O sea, ahora mismo acaba de subir todo esto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que en el otro plugin. Ahora lo que hay que hacer es escuchar la canción entera y todas estas frecuencias de aquí se van a mover. Entonces lo que hay que hacer después es cambiar el threshold y el adaptativa a -12 y si pica aquí, igual que antes, darle al trim. Vale, bueno, lo voy a poner. Voy a dejarlo puesto y cuando acabe y lo pasaré para no aburriros. Bueno, pues ya ha acabado. Entonces, paramos. Bueno, aquí podéis ver que no picó en el ecualizador. Pero aquí sí, esto lo quería decir, ¿verdad? Está en rojito. Entonces, lo primero que hay que hacer es... En estas casillas de aquí hay que poner lo mismo que pone aquí en el threshold. ¿Vale? Que es este de aquí. Entonces, 13,7... Ahí. 8,9 aquí. 9,5 aquí. Vale. 15,9. 15,9. 18,3. Vale, esto va a hacer que no sobrepase esa franja. El threshold va a hacer que ese sonido vaya hasta ahí, hasta ese límite. Y nuestra canción esté bien compensada. Ahora aquí en Adaptative vamos a ponerlo a -12. -12. Que esto va a hacer que esto que se haya sobrepasado en el pico nos quede a 12. Vale, pues esto estaría. Si lo queréis volver a escuchar, pues si hay algún problema, lo hacéis. Y bueno, pues llegamos al último paso. Que esto ya va a dar pues la vida a vuestra canción. Y es el siguiente plugin.
Se llama... El L2 va muy bien. O sea, se suele utilizar mucho para masterización. Pero yo utilizo el L3 Ultra Maximizador. ¿Qué es este? Que es muy parecido al L2 también. Pero bueno, un poco más actual. Bueno, pues aquí hay que hacer lo mismo otra vez. Hay que escuchar la canción entera. De principio a fin. No lo paréis. Y nada, pues hago lo mismo y vuelvo como antes, ¿vale? Vale, muy bien, pues estamos aquí de vuelta, entonces ahora lo paramos otra vez y lo que vamos a hacer es en el threshold vamos a poner nos vamos a dar cuenta del número más bajo que haya aquí abajo, ¿vale? Entonces vamos a poner 6 más lo que os dé. O sea, es decir, os hago el ejemplo, ¿vale? O sea, ponemos menos 6. Vale, menos 6. Y aquí nos ha salido el que menos es menos 1,2. ¿Vale? Pues sumamos. Menos 6. Entonces sería 7,2. ¿Vale? Aquí en outcelling vamos a poner menos 2. Para que así no nos pique luego extremadamente. Y pues lo volvemos a escuchar. Y aquí, al final, en la atenuación, que esto lo que hace es que atenúa todo y compacte toda la canción, que es lo que queremos, y que aumente el nivel de sonido y que se quede una canción un poco más parecida a lo que sería una masterización que escuchamos en la radio y cualquier artista que nos guste, ¿vale? Entonces, pues ponemos la canción, ahora os va a subir, tened cuidado con el volumen, si lo tenéis muy alto, porque ahora se va a elevar el nivel de audio. Así que le damos. Podéis comprobar cómo ha subido ya el nivel del audio y que la calidad se nota bastante. Necesito unos clavos del 8 y sujetar mi corazón que se me sale del pecho. Acordaros que lo que nos interesa es que en el numerito de abajo de la atenuación se tiene que dar en 6. O menos 6, perdón. Miran tus ojos verdes, me quedo idiota y tan solo es un recuerdo de ti. Nubes de azúcar de subidón para bajar por el tobogán del adiós. Bueno, pauso el vídeo, ¿vale? Y ahora os comento de nuevo. Bueno, pues ya hemos acabado de escucharlo y si os dais cuenta, aquí, ¿vale? Ahí ya ha puesto menos 6. Entonces hemos conseguido lo que hemos querido, ¿vale? Esto es para dejarlo todo un poco al mismo nivel, todo. O sea, está muy, muy alto. O sea, tú cuando lo pones a volumen normal. Pero si queremos que nuestra canción casera que hemos hecho en nuestra casa compita un poco, por así decirlo, con esas que escuchamos en la radio,
Y ya que no tenemos un presupuesto para poder ir a un sitio y que nos mastericen esto de una forma profesional y que nos va a costar una pasta, pues bueno, si queremos competir un poquillo en el mundillo de una forma un poco casera, ¿no? Pero con de una forma un poco profesional, pues con estos trucos que os he comentado, pues creo que lo podéis conseguir. O sea, después escucharéis el resultado y ya jugáis por vosotros mismos. Pues esto sería, y una vez que aquí os haya dado 6, luego que no os da, pues entonces jugáis con el 3-hole. O sea, esto os vale para cualquier editor de audio, ya sea Cubase, Logic, Pro Tools, cualquiera, ¿no? Y pues jugáis con esto, con el 3-hole, para acá, pues un poquito menos, unas décimas, que ha salido 6,1, pues le quitáis y así, o sea, es jugar un poco, ¿vale? Lo único esto, el load ceiling sí, por favor dejarlo a 0,2 porque no queremos que pique en ningún reproductor y bueno, pues eso ha sido todo. Una vez que esté ya la masterización hecha con todos los plugins a su sitio, según os guste, pues nada, ya sabéis, hacéis el bounce de la canción y a sonar. Entonces, bueno, si os ha gustado este vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal y si tenéis alguna duda me lo decís en los comentarios. Muchas gracias y hasta otra. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita.